No sé qué pasó. Dice que el video no funciona. Ah, ya me funcionó. Muy bien, buenas tardes chicos. Ya es ahorita las 6:04. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Doc. Ya, listo. Hay un grupo de chicas o de chicos que todavía estaba pendiente esto de la exposición. Por favor, si nos pueden compartir su presentación. Por favor, si nos puede ayudar el grupito que nos faltaba. Faltan dos, Mm, ¿cierto? Por Doc, favor, si nos puede. ya le van a compartir la pantalla. Ya. No sé si se está compartiendo la pantalla, chicos. No todavía. Sí, sí se ve. A mí ya me Ahorita sale. sí. A ver, ya lo presento. Eh, Listo. A continuación les voy a presentar junto con mi compañera Fátima el tema de herpes simple que nos tocó. Ya, y dentro de una pequeña definición en qué consiste, bueno, esta infección. Como sabrán, el herpes neonatal es una infección causada por el virus del herpes simple, que existen dos, el tipo uno y el tipo 2, que generalmente se presenta dentro de los 28 días posteriores al nacimiento, pero también puede estar hasta la sexta semana de edad. Y dentro del más frecuente nos mencionaba que el tipo 2 es el responsable de más o menos del 70 hasta el 85% de los casos reportados, mientras que el resto del porcentaje corresponde al de tipo uno. Entonces, aquí cabe destacar que la infección por el virus del herpes simple puede darse intraútero o durante la labor del parto. Entonces, estas manifestaciones clínicas que podemos observar aquí, estas se dan en mayor porcentaje durante la labor del parto, por infección del canal vaginal sobre todo. Entonces, aquí podemos ver un poco de las manifestaciones generales, entre ellas la fiebre, la erupción cutánea vesicular, que es muy característica,
perdón, aquí se ha repetido fiebre, y la mala alimentación. Y dependiendo del sistema o de la parte más afectada, pues, por ejemplo, en piel, ojos y mucosas, por lo general se presentan dichas manifestaciones al 10º al 12º día de postnatal y se caracteriza por una erupción cutánea vesicular, conjuntivitis, fiebre o letargo. Dentro de la afección a nivel del sistema nervioso central, se puede dar alrededor del día 16 a 18, caracterizado por convulsiones, irritabilidad, letargo o una fontanela abultada que se ha descrito. O puede presentarse en una forma de enfermedad diseminada, que se da alrededor del 10º al 12º día, que puede presentarse o provocar hasta neumonías o un CID, que es una coagulación intravascular diseminada. Y dentro de las manifestaciones que se presentan dentro de la infección intrauterina, se presentan las siguientes, por ejemplo, cicatrices cutáneas, erupciones vesiculares, aplasia cutis, hiper o hipopigmentación, microptalmia, cataratas, microcefalia, convulsiones o también o una dificultad respiratoria. Sobre todo esto se da en prematuros. Y en base a las características clínicas que son muy importantes y los antecedentes maternos, sobre todo si es que ha tenido infecciones previas por dicho virus, recordemos que este virus puede permanecer latente y puede reactivarse, sobre todo por estímulos estresores. Entonces, hay que tener en cuenta eso y el examen físico neonatal en base a los hallazgos que más o menos ya les mencioné con anterioridad son de vital importancia para poder darnos una orientación de qué es lo que posiblemente puede ser. Y el diagnóstico confirmatorio, pues lo hacemos sobre todo con cultivos. Los cultivos se hacen a nivel de piel y mucosas, por ejemplo, las conjuntivas o muestras de la boca o nasofaringe. Sin embargo, también se ha descrito la PCR o reacción de cadena de la polimerasa para determinar sobre todo qué tipo específico es. Sin embargo, el tratamiento no va a diferir entre el uno y el otro, ya que se va a basar en un régimen de antivirales, que ya les explicará mi compañera. Bueno, para el tratamiento debemos saber que existen tres fármacos importantes, que son el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir. Entonces, según la presentación, nosotros vamos a tener tanto la vía de administración, así como la dosis. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya, en el caso de las mujeres embarazadas, el tratamiento, como vemos en su primer episodio, va a ser aciclovir oral de 400 miligramos cada 8 horas o valaciclovir oral 1 gramo cada 12 horas durante 7 a 10 días. En el caso de que este sea recurrente, la dosis va a ser igual, pero va a cambiar en cuanto a la dosis del valaciclovir, que va a ser ahora solo 500 miligramos y la duración ya solo va a ser de 3 a 5 días. Y en el tratamiento supresor vamos a tener que administrar aciclovir oral 400 miligramos cada 8 horas o el valaciclovir oral 500 miligramos cada 12 horas a partir de las 36 semanas y hasta el parto. En cuanto al tratamiento en neonatos, en su infección aguda, se va a administrar el aciclovir de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas vía intravenosa durante 14 a 21 días. Y el tratamiento supresor o recurrente se va a administrar aciclovir 60 miligramos por kilogramo día intravenosa, estos divididos en 3 dosis y durante 21 días. Siguiente. Y en cuanto al seguimiento, como debemos saber, la mayoría de estas infecciones por el virus son autolimitadas. Duran desde unos días, que son las infecciones recidivantes, a 2 a 3 semanas con respecto a las primoinfecciones y algunas se curan sin cicatrices. Por lo tanto, es importante informar al paciente que en sus consultas posteriores sobre, primero, la cronicidad de la infección y la historia natural de esta, que va a haber la presencia de recidivas o de la
reactivación asintomática. Y en cuanto a la infección neonatal, debemos realizar un seguimiento principalmente de las recidivas, y la mayoría de los expertos recomiendan la supresión continua del virus con el aciclovir bioral durante 3 a 4 meses. Gracias. Bueno, ha estado muy cortito este tema. A ver, ¿a quién más le toca? A nosotras, doctora, ya voy a compartir. Ya, por favor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, nosotros vamos a darles a conocer sobre la hepatitis. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las generalidades, estas sí son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar, como su nombre lo dice, hepatitis, itis es inflamación, inflamación del hígado, y tenemos distintos virus, hepatitis A, B, C, D y E. Estas van a tener una preferencia por lo que es el tejido hepático. En cuanto a la hepatitis neonatal, como ya les había mencionado, es el virus que afecta al hígado y se va a transmitir durante el embarazo, que es la transmisión vertical o poco después de la madre al bebé. En cuanto a la epidemiología, se va a caracterizar por afectar a la primera infancia con una frecuencia entre los 1 y los 2 meses de edad y afecta alrededor del 20% de los bebés. Otras causas son infecciones, alcohol, drogas, medicamentos, enfermedades autoinmunes y enfermedades metabólicas. Pásale, por favor. Las formas de transmisión. Cada uno va a tener distintas maneras de transmitirse, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que sería el tipo B y el tipo C, que son los más graves y en sí afectan al neonato. Como pueden ver ustedes, el tipo B es por un contagio al feto, igual el tipo C también se contagia de madre a hijo después del parto o durante el embarazo. El tipo A se va a transmitir especialmente por lo que son vía fecal oral y también por alimentos contaminados. El tipo B, aparte de la transmisión vertical, por el uso de jeringuillas, agujas o cuchillas que estén contaminadas, el contacto a fluidos corporales de personas que estén infectadas o también transmisión sexual. El tipo C también el contacto con fluidos o sangre infectada, el uso de jeringuillas o drogas intravenosas. El tipo D, este es muy característico puesto que necesita del tipo B para sobrevivir y también se va a transmitir por contacto con la sangre infectada. Y también aquí sería de hablar el tipo E. En este caso también se transmite como el tipo A por alimentos o agua contaminada y vía fecal oral. Pásale, por favor. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, en la mayoría de los recién nacidos que adquieren una infección por el virus de la hepatitis, ya sea principalmente el virus de la hepatitis B, no presentan síntomas, pero sí continúan portando la infección en sus cuerpos. Bueno, es muy importante mencionar que muchos de los recién nacidos, que mujeres que tienen hepatitis, van a presentar un bajo peso al nacer, pero esto independientemente si el bebé adquirió o no la infección. Y en casos ya infrecuentes, cuando existe ya tal vez una infección aguda en la mamá, los recién nacidos van a presentar una sintomatología que va a ser leve y va a ser autolimitada, por lo que podrían presentar principalmente ictericia, presencia de letargo, retrasos del crecimiento, la presencia de distensión abdominal o heces de color arcilla. También ya ocasionalmente ya en casos, en una minoría de casos podríamos ya ver infecciones graves con presencia de hepatomegalia, ascitis e hiperbilirubinemia. Ya en madres que han tenido una hepatitis crónica en el embarazo,
En los niños ya podría presentarse como a enfermedades hepáticas crónicas, ya es decir, hepatitis crónica o cirrosis, pero esto no se va a presentar sino hasta la adultez de estos niños. Pásale, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, especialmente se da en la hepatitis B, ya que es en la que podríamos realizar una profilaxis. Aquí, este diagnóstico se da en la mujer embarazada, ya que principalmente las madres que tienen manifestaciones clínicas compatibles con hepatitis o factores de riesgo, ya sea que realizan uso de drogas, tengan una promiscuidad sexual, hayan tenido un contacto sexual con alguien que tenga hepatitis y esto asociado a parámetros serológicos. Aquí principalmente lo que vamos a analizar es el antígeno de superficie de la hepatitis y el antígeno de la hepatitis B. Por lo tanto, aquí podríamos ver el riesgo de infección crónica que podría tener el bebé cuando existe la presencia de, cuando es positivo el antígeno de superficie de la hepatitis, el riesgo de una infección crónica va a disminuir a menos del 1%, pero cuando existe el antígeno de la hepatitis B específicamente, aquí el riesgo va a ser de 10 a 15%. Por lo tanto, en todas las mujeres embarazadas es recomendable que se realice el tamizaje para la hepatitis. En todas las mujeres en el primer trimestre y en las mujeres que presentan un factor de riesgo se le realiza nuevamente un segundo tamizaje en el tercer trimestre. Y en los recién nacidos de madres que tienen este antígeno de la hepatitis B positivo, se utiliza esta profilaxis pasiva-activa, ya que así vamos a prevenir que se desarrolle la hepatitis B, disminuyendo la incidencia de este en un 50%. Por lo tanto, en las primeras 12 horas de vida es recomendable administrar estas 10 unidades de estas y luego de 1, 2 y luego a 6 meses de vida en los recién nacidos menores de 2.000 gramos. Y también debemos acompañarla con 0.5 miligramos de la inmunoglobulina G anti-hepatitis B antes de las 12 horas de nacer. En los diagnósticos en el recién nacido igualmente debemos realizar el análisis de sangre para poder detectar el virus de la hepatitis B y los anticuerpos contra el virus. También es recomendable realizarles un eco para poder ver el estado del hígado. En relación al tratamiento, este va a depender del tipo de hepatitis. La hepatitis viral se puede tratar con los medicamentos virales. Todos los niños con una infección crónica en relación especialmente del virus de la hepatitis B deben ser vacunados contra la hepatitis. Con su respectiva vacuna. Los niños con infección crónica por la hepatitis B se pueden beneficiar de igual manera tanto de medicamentos antivirales como el interferón alfa, la mibudina o adefovir, pero estos deben ser utilizados solo en consulta ya con un hepatólogo pediátrico y de igual manera realizar medidas generales de soporte como tratamiento sintomático hasta la resolución de la fase sintomática. Aquí vamos a hablar el tratamiento dependiendo a cada tipo de hepatitis. En relación a el virus de hepatitis B, las hepatitis B en fase aguda no tienen una indicación de tratamiento debido a que muchas de ellas van a ser autolimitadas. En el caso de que ya se agrave esta hepatitis B, se trata con interferón, el cual es el tratamiento de primera línea, o una terapia antiviral oral, en el cual se utiliza la mibudina, que es un tratamiento económico usado en pacientes coinfectados con el virus del VIH. Adefovir para pacientes infectados por cepas resistentes a la mibudina. Telvibudina cuenta con mayor actividad antiviral, por lo que se ha descrito casos pero en este caso se han descrito miopatías y neuropatías periféricas, y tenofovir, que también se utiliza en las pautas para el tratamiento con el VIH y tiene una elevada potencia antiviral. O se puede utilizar también entecavir, que tiene una elevada potencia antiviral y su tasa de resistencia es baja por su alta barrera genética, que va a constituir uno de los tratamientos de elección contra la hepatitis B crónica. En relación al virus de la hepatitis C, de igual manera se utiliza interferón pegilado y ribavirina.
La duración del tratamiento va a variar según el tipo de virus y la velocidad en que se hace negativo en la sangre. Puede ser de 24 o 48 semanas. Y el tratamiento del virus de la hepatitis D, en el cual es generalmente recomendado en caso de esta infección, va a ser el interferón alfa pegilado y que debe durar de igual manera un mínimo de 48 semanas independientemente de la respuesta del paciente. Y el virus de la hepatitis E, en el cual hasta el momento no existe ningún tratamiento para esta hepatitis y los únicos tratamientos van a ser tratar los síntomas del paciente, no de la enfermedad. Ningún tratamiento antiviral ha demostrado hasta ahorita ser efectivo contra este virus, por lo cual la única cura va a ser la prevención, en el que los países de desarrollo va a requerir purificar el agua potable. Para su prevención, lo principal es la vacunación. En el caso, esta va a ser una estrategia primaria para prevenir la infección por el virus de la hepatitis B y la hepatitis A. Y va a ser la vacunación universal de todos los recién nacidos, en especial del virus de la hepatitis B. En los recién nacidos cuyas madres son positivas, estos deben recibir una dosis por vía intramuscular dentro de las 12 primeras horas del parto. En los recién nacidos cuyas madres son negativas documentadas, van a recibir su primera dosis de la vacuna dentro de las 24 horas del nacimiento. Y en relación a las medidas generales, van a ser medidas generales de higiene, tanto personal y ambiental, utilizar preservativo en las relaciones sexuales de riesgo, no compartir agujas ni jeringuillas, utilizar guantes si se va a entrar en contacto con sangre o fluidos biológicos, no compartir utensilios de higiene personal y utilizar material esterilizado o desechable en consultas. Lavar bien los alimentos antes de consumirlos o cocinarlos, evitar la transmisión parenteral mediante el control de los anticuerpos anti el virus de la hepatitis C o limitación en las transfusiones, igual la lucha contra la drogadicción y drogas por vía parenteral, usar guantes si se va a tocar sangre de otra persona y no compartir objetos de higiene personal con una persona infectada. Aquí podemos observar el esquema de vacunación del virus de la hepatitis B, en el cual va a ser al nacimiento va a ser una dosis dentro de las primeras 24 horas del recién nacido, intramuscular 0.5 mililitros, y la pentavalente que va a ser 3 dosis, 0.5 mililitros intramuscular a los 2, 4 y 6 meses. El biológico contra la hepatitis A no forma parte del esquema regular de inmunización para infantes del Ministerio de Salud, pero se la puede encontrar en centros privados y el costo va a oscilar entre los 20 y los $25. Estas son las referencias utilizadas para la exposición. Muchas gracias. Bueno, son temas muy interesantes porque generalmente nosotros tenemos que hablar de TORS, ¿no es cierto? Que era el acrónimo de Toxoplasma citomegalovirus. ¿Qué más? Rubiola, herpes, ¿Ya? hepatitis, sífilis. Generalmente para la hepatitis tenemos la vacuna, pero pese a eso nosotros tenemos todavía pacientes con hepatitis. Pero lo que les estaba diciendo, tal vez es la pandemia la que nos ha hecho disminuir todos los pacientitos que tengan procesos compatibles con TORCH, ¿sí? ¿Cuál es o sea, a ver, cómo vamos a hacer y cómo vamos a determinar a esos pacientes que tienen o que le vamos a investigar un TORCH? Generalmente niños con restricción en el crecimiento, con el peso, la talla y la cabeza baja. Entonces debemos sospechar que ese niño tiene una restricción en el crecimiento y pues vamos a empezar a analizar y vamos a determinar si ese niño tiene o no alguno de los componentes del acrónimo. Primero, nosotros vamos a hacer entre los exámenes que vamos a hacer, que dijimos en la semana pasada.
¿Qué exámenes había que hacer? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué exámenes teníamos que hacerle? Ya dijimos, ¿no es cierto? Tenemos que hacerle una biometría hemática, un hemograma completo, con hematocrito incluido. Tendríamos que determinar si tal vez está itérico, tendríamos que determinar el valor de las bilirrubinas, tendríamos que hacerle las inmunoglobulinas C, M y G, tendríamos que cuando ese me sale positivo más o menos nosotros tendríamos que verle el BDRL. A propósito, ¿qué significa BDRL? Chicos, ¿qué significa BDRL? Es el examen que se utiliza para detectar la sífilis. Bueno, puede ser. Nos puede ayudar. ¿Qué significa BDRL? Es la prueba Significa serológica de venereal. sífilis. O sea, el acrónimo en inglés es Venereal Disease Research Laboratory. ¿Y qué significa? O sea, es un examen de laboratorio para pruebas venéreas, pero no es específicamente para sífilis. Correcto. Más bien mide solo antígenos. Muy bien. Esta es una prueba no treponémica que nos ayuda para el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, que es lo que significa el BDRL en inglés, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a tener estos pacientes que le tenemos pequeño, la cabeza pequeña, la talla y el peso pequeño, nosotros también deberíamos hacerle, además del hemograma completo, el hematocrito, las bilirrubinas, las inmunoglobulinas, perdón, deberíamos hacer un BDRL. El BDRL para determinar enfermedades de transmisión sexual, no necesariamente sífilis. Cuando me saliera alguna enfermedad que me diga, algún examen que me diga es una verdadera sífilis, entonces ahí sí nosotros tendríamos que mandarle a hacer una determinación que es antes era el FTA-ABS, ¿sí? El antígeno ¿cómo se llama? De la sífilis. En cambio ahora hay un examen y ese se demoraba más o menos un día. Entonces, ¿cómo manejar a ese niño si no tengo el resultado? Tenemos que manejarle con documento, con la documentación como atrás nuestro le manejamos al niño, pero siempre con un resultado de laboratorio. Entonces, en cambio ahora hay un examen que se llama electroinmunofluorescencia. Este examen máximo en una hora ya tenemos el resultado y ya podemos empezar el tratamiento cuando se trataría de una sífilis, ¿sí? Entonces, siguiendo, los exámenes que le haríamos también está el BDRL, también tendríamos que hacerle un VIH, porque qué tal que en O de otros también se incluye el VIH, qué tal que ese niño flaquito, chiquito y con un perímetro cefálico pequeño puede tener un VIH o puede estar más o menos en relación o ser hijo de una señora en contacto con VIH, ¿sí? Ya. Además de eso, nosotros tendríamos que hacer los exámenes que habíamos determinado, recuerda, el examen del oído. A todos los niños nosotros tenemos que hacerles algunos tamizajes, entre estos son 5. El primero tenemos de tamizaje metabólico, que en este caso de ley, solamente porque es un niño, tendríamos que hacerle tamizaje metabólico. Tendríamos que hacerle un test cardiológico, en el que vamos a determinar la saturación de oxígeno, ¿sí? No nos va a ayudar mucho para diagnosticar este acrónimo TORS, pero en cambio recuerde que hay algunas patologías que pueden dar alguna alteración a nivel de corazón. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacerle
a veces un test cardiológico, pero es más basado en la saturación de oxígeno. Si estos pequeños, que son pequeños con llamados una restricción de crecimiento intrauterino simétrico, tuvieran alguna sintomatología, tal vez un soplo, tal vez ausencia de pulsos en alguna de esas extremidades, generalmente nosotros tendríamos que también hacer la valoración por el cardiólogo, ¿ya? Tenemos que hacer el fondo de ojo. Recuerde, el fondo de ojo no solamente es en los prematuros, está más indicado para los prematuros, pero en este caso y también dependiendo de la patología que encontramos en los exámenes de sangre, generalmente tendríamos que mandar a hacer un fondo de ojo, además de todos los exámenes como el VDRL, ¿sí? Además de eso, nosotros también cuando coincidiéramos tal vez con una sífilis, nosotros tendríamos que mandar a hacer una radiografía de cráneo y de huesos largos. En cambio, cuando encontráramos alguna patología como citomegalovirus, toxoplasma, ahí sí le indicamos una tomografía. Muchas veces una tomografía simple es la que nos va a decir en dónde están las calcificaciones. Recuerde que las calcificaciones por citomegalovirus son periféricas a los ventrículos. En cambio, los de toxoplasma son a nivel de todo parénquima cerebral. Entonces, esa es la diferencia. Pero muchas veces son tantas las calcificaciones, sobre todo puede ser del citomegalovirus como del toxoplasma, sobre todo que está en todo el cerebro, entonces ahí nos va a hacer confundir de qué se trata, ¿sí? Más o menos. ¿Cómo tenemos que hacer el seguimiento de esos chiquitos? Generalmente es el control. El momento que está en la hospitalización debemos de hacerle toda la batería de exámenes para determinar qué patología mismo hace. Pero de todas maneras, si encontrábamos alguna de estas patologías, cualquiera de ellas, los controles deben ser cada 3 meses. Obviamente con la valoración neurológica, que es al comienzo, a los 3 meses, a los 6, a los 9, a los 12 meses en nuestro hospital hasta el año, porque ya la mayoría de ellos ya se van con el alta cuando cumplen el año de edad. Pero en cambio el seguimiento debería ser generalmente con el toxoplasma y citomegalovirus hasta cuando tengan 6 añitos más o menos, ¿sí? Entonces, en cuestión de vacunas, generalmente es para la prevención. Tenemos la vacuna de la hepatitis B. No tenemos vacuna todavía para toxoplasma, para citomegalovirus, no tenemos la vacuna para el Chagas, que es otra de las enfermedades que también nosotros tendríamos que investigar, porque generalmente la mayoría de las personas, sobre todo que vienen desde el noroccidente, se radican en el norte de la ciudad de Quito. Digamos, a Puizulí, La Rondós, todos esos lugares están más o menos que los habitantes son del noroccidente, entonces ellos van y vienen y muchas veces esas enfermedades tropicales son las que traen estos pacientitos que vienen desde el noroccidente, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, todas esas partes del noroccidente de nuestra ciudad, ¿sí? El tratamiento es independiente. Como les había dicho muchas veces, el tratamiento es solamente observación. Alguno de ellos no tiene registro sanitario. En el caso del ganciclovir, se le puede usar, pero es mejor el ganciclovir, porque el resto no tenemos, ¿sí? Entonces, en cambio, la mayoría de estos no tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Es la prevención y los buenos controles. Pero generalmente cuando vienen a un control, un ejemplo, una señora que es una primera vez que está embarazada y que la señora hizo todo lo posible por embarazarse. Esta señora es de 40 años, después de tantos abortos, después de tanto tratamiento fallido, y viene con ese niño y tal vez afectado de un citomegalovirus, de un toxoplasma. Entonces ahí debe entrar la ética para determinar qué hacemos con esos niños, ¿sí? Si seguimos el embarazo, se corta ese embarazo o qué hacer, ¿sí? Hay que verle
y por eso es necesario también que ingrese la ética. ¿Alguna pregunta, chicos, de estos temas? ¿Han venido silenciosos o están dormidos, cansados? No, Doc, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces yo les quiero compartir un tema y ojalá que pueda compartirles. Les voy a... No sé si ven, chicos. Sí, Doc, sí estamos viendo ya la presentación. Ya. Bueno, chicos, yo tengo un poquito el gusto de presentarles uno de nuestros fuertes. Recuerde que yo les había hablado sobre algunos fuertes de nuestro hospital. Entre esos fuertes nosotros tenemos que la mayoría, a pesar de que son niños que son muy complicados, a veces son unas sepsis, unas infecciones muy fuertes, en la mayoría de nosotros tenemos un fuerte que es el lavado de manos, que tenemos que corregir y tenemos que seguirle trabajando y trabajando, ¿sí? Porque la mayoría, como les había comentado el otro día, la mayoría, sobre todo los médicos, tenemos siempre un puntaje bajísimo en el lavado de manos. Este es uno de nuestros fuertes, que gracias a Dios no tenemos epidemias y la mortalidad muy alta para nuestros niños no. Generalmente nosotros tenemos, si es en Latinoamérica, una mortalidad, por así decirlo, del 5%, nosotros del 5 o del 6%, nosotros tenemos más o menos 1.5 o 2% de mortalidad. O sea, nuestra mortalidad es bien bajita en relación a otros países de Latinoamérica, ¿sí? Uno de los fuertes es este. Otro de los fuertes nuestros es el banco de leche. Generalmente en la ciudad de Quito y sobre todo la maternidad Isidro Ayora se capacitó, que le digo, se creó este banco de leche que también tenemos en otras partes, pero generalmente este es el único banco de leche que está reconocido a nivel nacional. Es un buen banco de leche y que tiene la recolección muchas veces de mamás donadoras que son aparte del hospital, que son fuera del hospital, pero que nos ayudan también con la colaboración de las mamitas que están dentro del hospital a tener ¿cómo se llama? A hacerle que siga y en adelante este banco de leche. Lo que les había dicho algún ratito, nosotros queremos ser parte o formar parte del ESAMIN, que es los establecimientos que son de establecimientos de salud amigos de la madre y del niño, y entre uno de esos componentes está el banco de leche. La fabricación del banco de leche o la creación de los bancos de leche para que la población solamente se alimente con leche materna. Entonces es otro de los fuertes que nosotros tenemos. Un tercer fuerte que no es tan fuerte porque generalmente es un poquito difícil llevarla a cabo. Ya les voy a explicar por qué. Generalmente es este programa Plan Canguro o método Madre Canguro, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros le llamamos programa integral Plan Canguro. Por favor, chicos, lo que les había dicho a sus compañeras, el día miércoles va a haber una pruebita de todo lo que hemos visto, ¿sí? Incluye hasta este tema. Entonces sí me gustaría que le pongan atención porque generalmente es una de las cosas que nosotros tenemos que seguirle trabajando a pesar de que tenemos muchas dificultades, pero bueno, tenemos que seguir. Entonces este programa llamado Madre Canguro o Plan Canguro, nuestro hospital le considera como un programa integral, Plan Canguro. ¿Por qué integral? Porque no solamente está el estar en relación, el plan canguro es la relación, un método madre canguro es la relación íntima entre la madre o el padre y el niño recién nacido, ¿sí? Esto se llama una diada.
Una diada es una relación íntima entre dos personas. Entonces, en este caso, queremos que esta diada sea entre el niño y la madre, o el niño y el padre, o el niño y el cuidador, y por eso le hemos llamado Programa Integral Plan Canguro. ¿Sí? Este programa es una alternativa para el cuidado del recién nacido prematuro. El prematuro es todos los niños menores a 37 semanas y también de un peso bajo al nacer, menos de 2.500 gramos, pero siempre y cuando estos niños ya hayan superado los problemas que ponían en riesgo su vida, ¿sí? Antes más o menos nosotros considerábamos solamente ponerlos a los niños menores de 2.000 gramos. Ahora sabemos que a nivel mundial el programa integra a los niños menores de 2.500 gramos. Es una palabra que no les gusta a mis compañeros porque dice que es un paso a la humanización de la neonatología, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos el nacimiento de niños muy chiquitos, muy chiquitos. Entonces nosotros cogemos, como todos, nos desesperamos porque queremos que esos niños vivan. Entonces muchas veces cogemos y les tratamos así como un poquito groseros sin quererlo, ¿sí? Y le ponemos el oxígeno y le damos bastante cantidad de oxígeno y les estamos secando al mismo tiempo, y como este niño no llora, pues o sea, empieza a maltratarse sin necesidad, ¿sí? Entonces este método, el método programa o el método madre canguro, es un paso a la humanización de la neonatología. En este caso es para tratarles con sutileza a los niños. Recuerde que estos niños son recién nacidos prematuros o de peso bajo al nacer. Y este programa tiene dos objetivos importantes: estimular el vínculo afectivo entre el niño y la madre, el niño y el padre o el cuidador, y favorecer la lactancia materna exclusiva, si fuera posible, desde el mismo nacimiento. ¿Sí? No sé si me están escuchando. Sí, Doc. Sí, se la escucha, Doc. Ya. Sí, Doc. Este es el programa Plan Canguro. Esta relación íntima entre el niño y la madre, ¿sí? Luego, aquí está, como les había dicho, este es un programa integral. ¿Por qué? Porque no solamente la madre le puede hacer. Esta chiquita que está aquí es la tía de este bebé, y esta chiquita tenía 15 años, entonces ella le hacía el plan canguro antes que la misma madre, porque obviamente la mamita fue una cesárea, y si no mal estoy, ella tuvo alguna complicación y no podía hacerlo a nivel de la cesárea. Entonces, en cambio, la que le hacía era la tía, ¿sí? Entonces, igual, aquí está, mire cómo está el niño, que tiene que estar siempre respirando bien protegido, que ya le vamos a enseñar, ¿sí? Pero generalmente los niños, o antes de comentarles de eso, generalmente nosotros queremos saber, no, yo no sé si ustedes han escuchado algo del plan canguro, algo de qué es la madre canguro. ¿Alguien me puede decir, o no han escuchado nunca, o no sabían que existía? Sí, sí habíamos escuchado Doc, del plan canguro, pero no cómo se trataba, cómo se realizaba. Ya, bueno, este es un programa que se creó en la ciudad de Bogotá, en Colombia, más o menos en 1977. Fue un programa creado en un hospital como nuestro, en donde había la cantidad muy exagerada de niños recién nacidos prematuros y de peso muy bajo al nacer. De tal manera que muchas veces los niños ya estaban bien, pero no sabían cómo mandarles a la casa, y les tocaba poner a veces en una misma incubadora 2 o 3 niños, o a veces en una misma termocuna 2 o 3 niños, e incluso hasta 4, como eran pequeñitos y no tenían espacio en el hospital materno infantil de la ciudad de Bogotá. Pues había un médico pediatra, el doctor Edgar Rey, en el que él se ideó cómo era que sobrevivían los niños prematuros, los fetitos prematuros de las mamás canguro.
¿sí? Entonces él vio cómo nacían esos fetitos y esos cogían y reptaban muchas veces y se volvían a meter en la fundita de la mamá canguro. Entonces bajó la vista paciencia de la mamá canguro y ella lo único que hacía era ver, ¿sí? Entonces esos fetos no salen hasta cuando están grandes. Entonces el doctor Rey, en compañía con otros médicos, igual neonatólogos pediatras, cogieron y se idearon esta idea y empezaron a ponerles a las mamás canguro, ¿sí? En este programa. Pero generalmente esto duró mucho tiempo hasta que más o menos en 1984 vino una doctora francesa que fue en intercambio con otra doctora de Colombia. O sea, la doctora de Francia vino a Colombia y en lugar de esta doctora le mandaron a una colombiana a Francia. Esta doctora es la doctora Natalie Pachat, ¿sí? Entonces ella cogió y documentó todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces realmente el método Madre Canguro se creó en 1977. Todos los médicos menos el doctor Edgar Rey trabajaban ad honorem y recién en 1984 todo esto se documentó y en 1984 le llamaron, invitaron a diferentes hospitales como el nuestro, a los jefes, y les enseñaron el plan canguro. Este plan canguro está en nuestro hospital, en nuestra maternidad, más o menos desde 1984, pero todavía nos falta a nosotros. No hacemos conciencia de los beneficios que puede tener este programa, ¿sí? Este es un programa que fue ideado para países como el nuestro, en países de vía de desarrollo, pero en cambio hay países, ahora está regado en todo el mundo como una pandemia. Está diseminado en España, está diseminado en la China, en el Japón, en Pakistán, en Canadá, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica y no digamos en Colombia, ¿sí? Entonces nosotros también ya tenemos experiencias, ya tenemos ciudades como Esmeralda, ciudades como Tulcán, Santo Domingo, que también están haciendo este programa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos beneficios muy importantes en el neurodesarrollo de esos niños. Si ustedes fueran a ver generalmente o ustedes se metieran en el Google y buscaran el plan canguro en Suecia, en Suiza, generalmente hay muchos papás que tienen una habitación solamente para ellos, pero están en terapia intensiva, de tal manera que el papá está en una camita cómoda y el bebé ventilado con tubos endotorácicos, tal vez con alguna diálisis peritoneal, pero está junto al pecho del papá o de la mamá, en países como Suecia y Suiza, porque ellos están muy conscientes del beneficio de este programa. Se ha determinado que con este programa el nivel de sepsis o las tasas de una sepsis disminuyen notablemente. O también generalmente esos niños crecen más rápido, no se enferman con mayor frecuencia con infecciones nosocomiales, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros ya hemos determinado qué niños van a estar en el plan canguro, generalmente nosotros tenemos que elegir a las mamás, a las familias que van a hacer esto, ¿sí? Pero además de eso tenemos criterios de elegibilidad para el niño prematuro. Entonces, entre los criterios elegimos un recién nacido pretérmino, ya saben, menor de 37 semanas de cualquier edad gestacional. Recuerden, chicos, que deben venir estudiando, deben estudiar la clasificación de los prematuros, cómo se clasifica también el peso, de acuerdo al peso, ¿ya? Allí tengo el peso menor a 2.500 gramos. Antes nosotros teníamos miedo iniciales a niñitos con pesos menores a 1.000 gramos. Ahora ya les ponemos a niños con 800, con 900, 1.000 gramos, 1.200 e incluso les mandamos con el alta a los niños con pesos de 1.500 gramos, ¿sí? Entonces, tienen que haber superado las patologías que ponían en riesgo su vida, ¿sí? Deben tener una buena coordinación entre la succión, la deglución y la respiración. Y luego tienen que tener una ganancia de peso mayor o igual a 15 gramos de peso.
¿Por qué? Porque generalmente recuerden usted que el niño prematuro cuando sale en la posición plan canguro es para que termine de crecer. Y generalmente en el último trimestre del embarazo los niños por día ganan de 15 a 20 gramos de peso. Y eso es lo que queremos, que gane de peso fuera del útero, pero en el método madre canguro. ¿Sí? No sé si me entienden. Ellos tienen que ganar el peso como que si estuviera la madre embarazada, pero en la posición canguro, para que nosotros sepamos que tiene una buena adaptación intrahospitalaria, ¿sí? Y además, lo más importante es que los padres acepten el cuidado de los recién nacidos que son prematuros. Luego, ¿cuáles son los requisitos para la madre? Generalmente, primero, el deseo de participar en el plan canguro. Muchas veces nos hemos encontrado con mamás, papás o familias que no aceptan el plan canguro, ¿sí? Generalmente ellos rechazan esto porque todo el mundo tiene miedo. ¿Listo? Segundo, una capacidad mental y física para manejar al recién nacido. Luego, tiene que tener una ropita apropiada. Ya les voy a indicar cómo. Tiene que usar, si está en el hospital, una bata, tiene que usar un gorrito del hospital y generalmente, como siempre, debemos tener las manos lavadas, las uñas cortas y limpias y sin esmalte. Ahora nosotros sugerimos que generalmente las mamás y los papás deberían tener el cabello bien recogido. Recuerde que hay papás que también tienen cabellos largos o a veces también tienen aretes largos o a veces también tienen uñas pintadas, entonces tenemos que reforzarles a los dos o al cuidador también que no tiene que tener ni uñas pintadas, ni uñas postizas, ni uñas, ¿cómo se llama? O manos cochinas, ¿no es cierto? Entonces, en la maternidad generalmente nosotros tenemos una fajita que ya les voy a indicar cómo es esta fajita, ¿sí? Esta es el requisito para el recién nacido en cambio, ¿sí? Esta es la fajita que nosotros tenemos, pero generalmente el niño debe tener un uniforme. ¿Cuál es el uniforme del niño? Una gorrita, siempre los escarpines o botines o medias, lo que sea, y además de eso también tiene que tener un chaleco si fuera posible. El pañal obviamente, pero en cambio esta fajita es para la mamá. Esta fajita nosotros, la maternidad le proporciona a la mamá, pero únicamente a ella. Tenemos tallas small, medium, large y más grandes, ¿no es cierto? Extra large. Pero las small, imagínese usted una fajita bien estrechita para colmo, para una mamá flaquita, pero en cambio el niño no entra. Entonces tenemos que ver qué talla le va a quedar, porque estas fajitas van a hacer la sujeción o van a reemplazar el útero. Recuerde que el niño debe terminar de crecer fuera del útero, pero en el contacto directo con la mamá, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, chicos, me la hacen, por favor. Luego, esto es lo más importante. Nosotros tenemos en el plan canguro tres componentes o tres pilares fundamentales. Primero, está el contacto piel a piel o la posición canguro, ¿sí? Segundo, la lactancia materna exclusiva, si fuera posible, desde el mismo nacimiento del niño, si fuera posible. Y tercero, es el estricto seguimiento ambulatorio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos cómo sostener al recién nacido. Mire cómo le sostiene. Generalmente nosotros les indicamos a todas las personas que deben hacer una especie de C entre el pulgar y el dedo índice y se debe colocar en la parte posterior del cuellito del niño, de tal manera que se corrige la posición del niño para que tenga una posición de olfateo, ¿sí? No vale que el niño esté flexionado, no hiperextendido el cuellito, porque recuerde usted que puede obstruir las vías aéreas. Los tres dedos deberían estar más abajito de la mamá que está ahí, debería estar más abajito sosteniendo la espalda, para que no se lesione la espalda.
generalmente los niños son muy hipotónicos, ¿cierto? O sea, la hipotonía no es determinada como una enfermedad, sino flácidos los niños porque obviamente no tienen todavía, no se fijan, no tienen la sujeción o la extensión que ellos necesitan tener. Entonces, para eso necesitamos colocarle los 3 dedos en la espalda del niño, corrigiendo la posición del niño en una posición de olfateo. La otra mano de la mamá debería estar en la parte sosteniendo la narita del bebé de tal manera que esté sentado, y esta es la posición del cuellito teniéndole sujeción en la espalda y sentadito en la mano, en la palma de la mano de la mamá, del papá o del cuidador o de la persona que le va a llevar al plan canguro. Debería tener esta posición para que el niño no se lesione y siga respirando. ¿Sí? Luego, nosotros tenemos que ver de qué se trata el contacto piel a piel, de qué se trata la posición canguro. Nosotros queremos que los niños estén en la posición canguro la mayor cantidad de tiempo, pero recuerde que nosotros estamos también trabajando en un apego precoz. El apego precoz se trata de una parte de la hora de oro o de la primera hora de vida de un recién nacido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los niños nacen, apenas nacen, que puede ser por parto normal o por una cesárea, en la cesárea un poquito más complicado, pero en el parto normal nosotros queremos que nazcan los niños y apenas nacen, le ponemos en contacto sobre el pecho de la mamá, ¿sí? Antes cogíamos y solamente nacían los niñitos, los indicábamos, les envolvíamos, hacíamos todo, le indicábamos a la mamá y corre a la salita de recuperación. En cambio ahora no es así. Y eso es, por eso yo quiero que ustedes vayan ¿cómo se llama? A las prácticas de parto, para que ustedes se den cuenta cómo va a ser ese parto, cómo le vamos a poner al niño y cómo va a ser el apego precoz. Entonces, se supone que cuando yo hablo de plan canguro es para todos los niños prematuros y de peso bajo. En cambio, el contacto piel a piel quiere decir parte del apego precoz. Apenas nace el niño tiene que estar en contacto con su madre. Perdón, generalmente el niño tiene que nace, se le coloca sobre el vientre de la madre, se le seca sutilmente la cabecita, se le seca sutilmente la piel. Recuerde que el niño está envuelto en líquido amniótico y ese líquido amniótico, el momento que nace el niño, empieza a evaporarse. Eso hace que se enfríe el niño. A veces las corrientes de aire hace que se enfríe el niño, se seca más rápido el líquido amniótico. A veces los instrumentos como las mesas, como los materiales, también absorben el calor del niño, ¿sí? Y a veces también cogen y hay, ¿cómo se llama? Cuando nosotros no le sacamos instantáneamente, generalmente el niño, sobre todo de peso bajo prematuro, se enfría con mayor facilidad. Entonces, en el momento que nace el niño, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es envolverle, secarle y colocarle sobre el vientre de la madre. El momento que le colocamos sobre el vientre de la madre, no le secamos las manos. ¿Por qué? Porque el niño está envuelto en el líquido amniótico y ese olor de las manos le va a llegar a reptar ese niño y va a empezar a subir, a subir, a subir hasta donde está la glándula mamaria de la mamá y empieza a producirse un poquito de esa leche. Siempre y cuando nosotros también estemos secando la cabecita. Se supone que la cabeza tiene más del 40% de líquido amniótico. Entonces nosotros tenemos que secarle con movimientos, como golpecitos, como topecitos que nos secábamos las manos cuando nos lavamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije? Entonces son topecitos que nosotros tenemos que secarle. Además, los niños pueden estar envueltos en sangre también. Entonces todo eso tenemos que secarle al niño para que no se me fríe por los movimientos de convección, radiación, evaporación del líquido amniótico en el que estaba envuelto el niño. Entonces, este procedimiento en el que el niño repta va directo con dirección a las glándulas mamarias,
generalmente se demoraría 1 hora. Entonces esto es lo que nosotros estamos haciendo, el apego precoz. Estamos haciendo para que esos niños y esa mamá tengan una experiencia de vida única, para que el niño repte y llegue a la mamá y se miren, o sea que es entre los dos se fijen la mirada, ese se llama un enamoramiento, ¿sí? El niño aparentemente no ve nada, pero el rato que ya le ve a la mamá, muchas veces los niños sonríen. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que eso es parte de, nuevamente, la diada, que es una relación íntima entre dos personas, en este caso el niño y la mamá. Entonces, más o menos en 1 hora el niño ya ha llegado, ha reptado hasta la glándula mamaria y se produce un poquito de leche y ahí es cuando la mamá le va a dar de lactar al bebé. Esto se llama calostro y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a, sobre todo el niño va a disfrutar del calostro que está rico en inmunoglobulinas. Recuerda usted que sobre todo de inmunoglobulina A, que le va a ayudar para que ese niño no se enferme. Siempre el pediatra o la persona que le acompaña en el parto debe mantenerle caliente al bebé. Para eso la sala que está fría, que está muchas veces, son salas frías, las salas de parto o las salas de quirófano y todo, generalmente van a hacer que el niño se enfríe y por eso el pediatra o la persona que le está cuidando a ese niño tiene que tener mantas calentitas, cobijas, muchas veces cobijitas, para que el niño no se enfríe en su trayecto hasta glándula mamaria y ahí no le separamos al bebé, siempre y cuando ese niño haya nacido en buenas condiciones. Pero si no es así, si el niño nació por parto normal o por cesárea, nació prematuro, mal formado, con dificultad respiratoria, la situación es aparte, pero siempre y cuando nosotros tenemos que ponerle por lo menos un ratito en el vientre de la mamá. Si le vemos que ese niño está malito, pues le secamos, le calentamos, lo que sea, y le llevamos a la sala de reanimación o de recuperación. Sobre todo cuando son niños prematuros, nosotros ya debemos de estar expertos en colocarle, secarle súper bien al niño, sacarle restos de líquido amniótico de sangre y meterles en una fundita de polietileno, que eso les va a ayudar para que conserven su calor, ¿sí? Esto es el contacto piel a piel. Cuando yo hablo de plan canguro es cuando voy a iniciar este contacto en la posición plan canguro. Para eso necesito generalmente que debemos comenzar con, ya les dije, con una mamá que quiera hacer este programa. Generalmente este contacto debe ser intermitente. Al comienzo va a ser intermitente porque la mamita tiene miedo, no quiere ponerle en el programa. Además, cuando le van a poner en contacto, generalmente como que tiene cierto rechazo. ¿Y qué pasará si se sale la vía? ¿Qué pasará si se sale el oxígeno? Entonces, hasta que la mamá se adiestre y ya deje de tener miedo, mínimo debe estar en contacto piel a piel 1 hora, de 1 a 2 horas en el pecho de la mamita, ¿sí? No importa ahora si está con oxígeno, no importa ahora si está con vía central, no importa, porque tiene que estar en contacto piel a piel. Recuerde que cuando está piel a piel va a enfermarse menos y se va a recuperar más rápido, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros? Que la posición en plan canguro sea durante las 24 horas del día. Y por eso tiene que ser un contacto piel a piel progresivo. Si al comienzo tuve 1 o 2 horas a mi bebé en el pecho, generalmente la próxima vez ya van a ser 2 o 3 horas. Y la próxima vez me voy a quedar toda la tarde con el bebé en el pecho. Ahora generalmente no son solamente la mamá, sino también ya le permitimos que entre el papá a esta posición. Mire, esta es una mamita que tiene 15 años, tenía 15 años. Y le tenía al niño, mire, como yo le decía, ya no importa que esté con oxígeno, no importa que esté con vía central. Lo que sí, hay algunos niños que son entubados y muchas veces tenemos un poquito todavía de temor en ponerles en la posición plan canguro, porque muchas veces se pueden extubar y el estar
nuevamente colocando los tubos puede provocar un edema de glotis y es más difícil volverla a intubar. Entonces ahora estamos mejor tratando a los niños ventilados con tubos endotraqueales, no ponerles todavía en el programa, ¿sí? Luego, mire cómo está la mamá de contenta. Cuando los niños nacen prematuros o nacen enfermos o nacen de peso bajo, generalmente las mamás se sienten culpables. La mayoría de las mamás dicen, ¿y por qué? Si me hubiera cuidado, tal vez tomándome las pastillas evitaría las infecciones y mi hijito hubiera nacido después, no prematuro. Y si yo tal vez me hubiera controlado la presión, capaz que no nacía prematuro. O si me hubiera cuidado, capaz que no nacía enfermo. Entonces, cuando nosotros le ponemos en esta posición, generalmente las mamás sienten satisfacción, sienten alegría porque pueden cuidar a su bebé. Entonces, esta señora refleja su alegría y es lo que nos contaba, que ahora como ya le tiene al bebé en vivo y en directo, ella le cuida, entonces ya estaba más tranquila. Este es uno de los beneficios del plan canguro. Esta es otra mamá en plan canguro. Mire el niñito que está atrás, también fue plan canguro, pero en cambio ahora a los tiempos le volvió a tener a este niño, era una niñita en este caso. La posición vertical estricta. Así debería estar el bebé, pero generalmente nosotros tenemos que hacerle que se coloque un poquito más arriba, de tal manera que el mentón esté topando la cabecita del bebé. Y mire cómo está el bebé con el uniforme puesto, con la gorrita y con los escarpines, ¿sí? Tiene que estar abrazando las glándulas mamarias de la mamá, del papá o del cuidador. Recuerde que glándulas mamarias también la tienen los papás. Y las piernitas en una posición vertical, y las piernitas tienen que estar en una posición de ranita y siempre en esta posición vertical. Entre las dos glándulas mamarias se considera ahora como que si fuera una hamburguesa o que el niño fuera un hot dog. La salchichita y los dos senos de la mamita es el pancito. Cuando los niños están en esta posición, generalmente los senos se vuelven más calientitos y empieza a producirse mayor cantidad de leche. ¿Sí? Mire, esta es la misma posición en vivo y en directo. Ya. Cuando nosotros detenemos en esta posición, nosotros tenemos que empezar siempre a dar una estimulación a los niños. La estimulación a los niños siempre debe ser, eso se llama una estimulación oportuna. La mayoría de los niños que son prematuros, mejor dicho, todos los niños prematuros y la mayoría de los niños de peso bajo, tienen que ir a una sala de terapia, ¿cómo se llama? Fisioterapia, que es estimulación temprana. ¿A qué se llama estimulación temprana? Ya a una estimulación dirigida, a una estimulación como parte de tratamiento. En cambio, nosotros en la posición de plan canguro, si pudiéramos hacerle algo de estimulación temprana, estaríamos bien, pero en cambio nosotros tendríamos que empezar con una estimulación oportuna. ¿De qué se trata la estimulación oportuna? Primero, tratar de evitar dos discapacidades que tenemos a nivel mundial. La primera, en el lenguaje. Un trastorno en el lenguaje es una de las discapacidades a nivel mundial que está primando. Y el segundo, una discapacidad en el entorno social. La mayoría de los niños de entorno social estaríamos de frente al autismo. Entonces, ahorita nosotros tenemos que ver con esta posición, con este plan canguro, con este programa, deberíamos tratar de evitar dos discapacidades, el lenguaje y trastornos como el autismo. Entonces, por eso a todos nuestros niños nosotros debemos llamarles siempre y le invitamos a los papás a que le pongan un nombre. Le vamos a hablar en forma clara, una forma clara y suave. Si es posible, siempre tiene que tener una música que debe estar mientras les hacemos los ejercicios, mientras les damos de comer o simplemente les cantamos mamá, papá o el cuidador. Los masajes deben empezar en la cabecita, en rotaciones desde la frente hasta la nuca, 10 rotaciones o 10 masajes en la cabecita
desde la frente a la nuca, desde la nuca hasta la frente, 10 repeticiones. Luego en la espalda, como que siguiéramos las manecillas del reloj. Luego en las extremidades, en los brazos y en las piernas. Si es en las manos, sobre todo, si es en las extremidades superiores, sobre todo las manos, porque generalmente tenemos que estirar y enseñarle al bebé el meñique, el anular, el dedo medio, el índice y el pulgar, y hacerle que tope la piel de la mamá, del papá o del cuidador, ¿sí? Eso es estimulación. Luego los ejercicios o los masajes, igual que en el tórax, en el abdomen, siguiendo las manecillas del reloj, eso también le va a ayudar muchas veces para que evacúe los gases, ¿sí? Al final está la estimulación en la cara. Generalmente la estimulación en la cara comprende también las orejitas, las cejas, los ojos. Tenemos que hacerle masajes en las mejillas para que ellos empiecen nuevamente a acordarse que sí pueden deglutir, porque cuando nosotros estamos intraútero sí podemos succionar nuestro dedo, pero todavía no podemos tragar. Entonces recuerde que entre los criterios de elegibilidad es que los niños puedan succionar, deglutir, y esa relación o esa buena coordinación es algo bueno para estos bebés, ¿sí? Esta es otra mamita, estas son las sillitas en plan canguro. Miren ustedes cómo están las luces, cómo está esta sala, parece que está bonita, con mucho sol, para nosotros estupendo. Para los bebés eso es malo. Algún ratito vamos a hablar del sonido, de la luz, ¿cómo se llama? De la luz, del ruido y también de las manipulaciones innecesarias. Esto es otra mamita, mire cómo les tenemos a los niños siempre con la cabecera elevada. Esta es otra sala que está bien clarita, a pesar de que si ustedes se fijan, tienen una plaquita que oscurece un poquito, pero sin embargo siempre es luminosa la sala. Y eso no es tan bueno para nuestros bebés, ¿sí? El segundo componente era la lactancia materna. Entonces recuerden, por favor, chicos, no el uso de biberones, peor entretenedores, ¿sí? Generalmente nosotros queremos ser amigos del niño, de la madre y del niño, entonces sobre todo del niño. Entonces nosotros tenemos que incentivar a que la mamá no use biberones, peor fórmulas, ¿sí? Los entretenedores, si ustedes se fijan, la mayoría de los niñitos que son hijos de la población venezolana usan el entretenedor. En cambio, nosotros decimos no al entretenedor porque generalmente cuando los niños están chiquitos, ellos lloran, gritan. Eso quiere decir que no llaman la atención. Cuando nosotros les colocamos un entretenedor, a nivel de psicología nos dice que le ponemos el entretenedor en la boca y el niño se calla, ¿sí? De tal manera que se calla para siempre, de tal manera que cuando están en la adolescencia más o menos, la mamá le dice, ¿por qué no te expresas? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes? Y el niño, ¿qué le va a responder ahora adolescente? Le va a responder, no, porque cuando yo era niño yo te llamaba, no podía entenderme, no podías entenderme a mí y me pusiste un tapón, entonces ahora yo aprendí a estar tapada la boca y no puedo expresar. Entonces psicológicamente está prohibido este entretenedor, ¿sí? Luego nosotros tenemos que generalmente tenemos que dar de lactar a nuestros niños, ¿cierto? Pero muchas veces la lactancia que tiene que tener un montón de cosas buenas, que tiene que tener un buen agarre, que tiene que tener una experticia ¿cómo se llama? En el manejo y al dar de lactar a las mamás a los bebés. Generalmente cuando esos niñitos no suben de peso, nosotros tenemos que ver alguna opción. Y eso es la leche del final. La leche del final es una leche que se queda al final de la leche. Para que ustedes me entiendan, vamos a dar de lactar un seno. Primero el seno derecho, después el seno izquierdo. Es lo que le aconsejamos. Le vamos a dar de lactar, pero cuando los niños no suben de peso, le vamos a decir que se seque un poquito de la leche del comienzo. Algunas veces, perdón la grosería, algunas veces esa es agua leche, ¿sí? No le vamos a botar, esa agua leche le vamos a guardar, ¿sí?
Entonces empezamos, ya se ha sacado tal vez unos 5 centímetros de esa agua leche y empezamos a darle de lactar la leche que sigue, ¿sí? Entonces ese termina de vaciarse el seno derecho y continuamos con el seno izquierdo. El niño toma el agua leche después de la leche más espesita y ya se ha llenado. Y del seno izquierdo se va a quedar un remanente de leche. Es una leche del final, es la leche rica en grasa que se queda al final de cada lactada. De tal manera que la próxima lactada le enseñamos a la mamá que le dé de lactar del seno que terminó. Eso quiere decir, vamos a empezar ahora con el seno izquierdo y el niño va a nutrirse con la leche del final que estaba por salir, rica en grasa, otra vez el agua leche, otra vez espesito y pasa al seno derecho. En el seno derecho va a ser igual y ya como ya se llena el niño, ya va a quedar la leche del final rica en grasa para que ese es un secreto para que los niños suban de peso, ¿sí? Esta es la leche del final. Generalmente cuando nosotros tenemos a los niñitos en plan canguro, niños de peso bajo, y les vamos a poner muchas veces en las cunitas o en las incubadoras, tenemos que evitar las medidas antirreflujo. Entre esas tenemos medicamentos que nosotros no ocupamos. Aquí le menciono para decirle que no ocupamos nosotros. Metoclopramida no ocupamos. Sí ocupamos la posición antirreflujo, la cabecita elevada y un poquito de lado. Sí ocupamos un protocolo de cambio de pañal, que algún ratito ya les voy a enseñar cómo se cambia de pañal. No es común y corriente como todo el mundo lo hace para evitar esos reflujos, para evitar que esos niños se enfermen peor. Este es nuestro ideal cuando los niños no están en plan canguro. Este es un niñito que debería estar en plan porque es prematuro de peso bajo, pero está en fototerapia. Esas son las luces azules que hacen que toda esta sala se vuelva azul. Mire dónde está la enfermera, está atrás. Y así debe estar el niño, bien monitorizado, con un antifaz puesto porque la fototerapia le hace mal a sus ojitos, con el pañal como siempre, y si ustedes se fijan están en una U. Esta U representa al útero materno, ¿sí? Eso quiere decir, recuerde lo que le dije, el niño nace prematuro y debe venir a terminar de crecer. Ojalá sea en plan canguro, y si no, termina de crecer en la sala de neonatología. Estas son otros niñitos a término que están con la posición antirreflujo. El tercer componente es la salida temprana. Cuando le vamos a dar el alta a los niños es independiente del peso y de la edad gestacional. Que es importante que el niño regule la temperatura y ahora sí coordine succión, deglución y respiración. Ahora sí necesito que coordine la respiración también. Para yo darle el alta, necesariamente tenemos que elegir por lo menos 2 días antes, para que el primer día que ya le vamos a dar despuesito, el primer día, perdón, le debemos enseñar a la mamá cuál es la posición, cómo le va a manejar al niño. Le vamos a entrenar cómo va a manejar en la casa. Recuerde que es nuevo, la señora también va a estar preocupada y cualquier novedad del personal de enfermería o de médicos le va a ayudar con esta posición. 2 días de entrenamiento. Al comienzo va a ser intermitente de 1 o 2 horas, después ojalá a las 24 horas del día, ojalá que pudiéramos mandarle al segundo día que duerma en la camita en las salas generales, pero si no es así, generalmente ya le daríamos el alta, pero viéndole cómo le maneja la mamá al bebé. Se decide el alta en la tarde porque mañana se va con el alta señora, sí, si hay algún problema puede regresar, porque cuando les mandamos en la tarde, generalmente las señoras en la tarde, en la noche, en la madrugada, y no se ve qué hacer, a dónde correr y en esas alturas, ahora sobre todo como estamos con la delincuencia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? En cambio, si le damos el alta de mañana, tiene todo el día para que pueda la posibilidad de regresar. ¿Qué recomendamos? El eco cerebral.
Recuerde que la mayoría de los niños prematuros pueden tener hemorragias intracerebrales, intraventriculares sobre todo. La mayoría de los niños prematuros se olvidan de respirar, tienen amnias y por eso necesitamos aminofilina o cafeína. La mayoría de los niños prematuros o de peso bajo son niños flacos. Necesitamos vitaminas, necesitamos tener un buen soporte de hematocrito y hemoglobina y si es necesario corregir antes de que se vaya con el alta, tal vez con transfusiones de sangre, tal vez con hierro para que se pueda ir, ¿sí? Las vacunas nosotros nos esperamos hasta que tenga por lo menos más de 2000 gramos el niño y debe tener ¿cómo se llama? Acudir a la consulta externa en la posición canguro todo el tiempo en plan canguro y cuando vaya a la consulta debe seguir en plan canguro y en la consulta externa también le hacen seguir hasta que gane de peso hasta 2.500 gramos, hasta que complete las 40 semanas o hasta que el mismo niño coja, patee y quiera salir del programa. Los tamizajes, como siempre, que ustedes ya saben, y generalmente aquí, cuando yo le doy el alta, ahora un ejemplo, yo tengo que verle mañana, primero para saber que está vivo. Segundo, para verle qué novedades tiene, cómo le ha ido, cómo le está dando de lactar, que no se enfríe, ¿sí? Luego le llamamos a los 2 días, luego a las 72 horas, siempre y cuando el peso esté igual o mayor a 15 gramos, que es lo que yo ya les expliqué por qué. Cuando ya tenemos los 2.500 gramos o ya llega a las 40 semanas, nosotros tenemos que hacerle el control cada mes hasta el año de edad corregida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños en otros países, generalmente el control de estos niños prematuros es hasta los 6 años. En otros países como Suecia les hacen el control o el seguimiento hasta los 34 años. Pero nosotros les hacemos solamente hasta el año de edad porque generalmente a cualquier etapa de su vida puede tener algún problema, puede de pronto no abrirse bien los ojitos, puede de pronto no estar moviendo o cogiendo bien la pinza de los deditos, puede de pronto no darse la vuelta o no sentarse a la edad que corresponde. Entonces por eso tenemos que hacerle los controles y de ahí la necesidad de hacerle también la estimulación. Los tamizajes, completar todos los tamizajes que me faltan, el control neurológico obviamente y si es posible el control de hemoglobina y hematocrito y hemoglobina. ¿Para qué es los beneficios del plan canguro? Regula la temperatura corporal del bebé, reduce las infecciones por iatrogenias, favorece el inicio de la lactancia, acuérdese el inicio y seguimiento de la lactancia materna, menor duración de llanto. Cuando los niños están en plan canguro, los niños no lloran mucho, porque la mamá apenas ellos se mueven ya la mamá sabe que esos niños tienen que comer o está mojadito el pañal y ya saben que tienen que cambiar. Eso va a hacer que disminuya el estrés del recién nacido, favorece el vínculo afectivo entre el hijo y la madre, el hijo y el padre o el hijo y el cuidador. Mejora la estabilidad cardiorrespiratoria, reduce el riesgo de estrés de la madre. Recuerden, una madre con un niño prematuro de peso bajo está preocupada. Cuando ella misma le puede cuidar a su hijito a pesar de que sea chiquitito, ella va a estar tranquila. Esos son los beneficios del contacto piel a piel. Esta es una señora que yo le puse acá porque era una mujer muy difícil. No quiso nunca ponerla en plan canguro. Hasta que llegó a la consulta, imagínense, después de pasar casi 2 meses en la terapia, nunca quiso hacerla ahí, llegó a la consulta ya grande el niño, pero todavía no tenía ni, creo que 2.000 gramos y nada. Y ella se quedó hasta que ese niño ya fue más grande, cumplió 1 año, pero le hicimos el plan canguro. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Ay, no me digan que se durmieron.
No, doc. Aquí están. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que desearían saber? Sí, Doc, actualmente el plan canguro está implementado en todos los servicios de salud del Ecuador o no ha llegado a todos los hospitales o No, no ha llegado a todos los hospitales. Recién, a ver en qué mes era, creo que era en el mes de abril, mayo, marzo, abril y mayo, más o menos hicieron capacitación para los hospitales Delfina Torres, estaba Esmeraldas, estaba Quimindé, me parece que estaba Tulcán y algo más, pero no está en todos los hospitales y a pesar de que están en los hospitales no se los emplea. Hay un hospital que está en Guayaquil, de la doctora, ¿cómo se llama esa señora? María Procel, no sé si conocen. Mm, Es un hospital del suburbio de Guayaquil. Ellos dicen, o sea, no he tenido el gusto de conocerla, ¿no? Pero me dicen que ese es uno de los mejores hospitales de Plan Canguro, que le llevan a cabo súper bien. Para nosotros es súper difícil, súper complicado. Falta a veces el interés del resto de las personas. Pero ahí le damos, tenemos que hacer porque esto es un programa que deberíamos hacer en todos los hospitales, considerando que los niños son muy chiquitos, muy flaquitos a nivel nacional, y por eso está con la desnutrición. Pero hay veces en las que el mismo personal no quiere colaborar. No digamos a veces las mamás. Entonces, es un poquito complicado, pero debería ser a nivel nacional. Nosotros se supone que estábamos luchando para que la maternidad sea así como el banco de leche, una élite, para que nosotros seamos los formadores de personas que quieran hacer el plan, pero no. Otro de los hospitales que está llevando a cabo también está la maternidad del sur. No sé si le conocen, la Luz Elena Arismendi, ellos también hacen el plan Canguro. El seguro no creo que hace, pero en cambio tenemos que trabajar. Ahí está, para eso ya les estoy comentando lo que nosotros tenemos. ¿Alguien más? Doc, sí, tengo una pregunta. Este plan canguro solo se puede realizar en el ámbito hospitalario, ¿verdad, Doc? ¿No habría como la posibilidad de poder extrapolar este plan a, por ejemplo, el hogar? No, no solamente se hace en el hospital. Este programa se debe hacer en cualquier parte, no solamente en el hospital. ¿Sí? Generalmente nosotros tenemos a nivel intrahospitalario y extrahospitalario. Yo estaba a cargo de la consulta externa, entonces yo le hacía todo lo extra hospitalario, ¿sí? Entonces, y les mandábamos, pero con la confianza, supóngase, estaban ahí, se supone que algún dato nos capacitaron algunas personas. Entonces, supóngase, es súper difícil coger y tenemos población, como les decía, tenemos la población casi del 50% de la ciudad, pero también tenemos poblaciones que vienen de la costa de Guayaquil, del oriente, de Esmeraldas, de un montón de partes, o de Tulcán. Supóngase Tulcán es una de las partes en donde están capacitados para eso, pero no les hacen, no sé por qué. Entonces, supóngase, se supone que estábamos ya capacitados y teníamos que mandarles con el alta, porque hay gente que solamente viene a veces de visita por alguna eventualidad y dan a luz prematuro. Entonces ya se quedan acá y cuando ya vienen a la consulta externa, nosotros les mandamos ya con las direcciones, les mandamos todo, o sea, en la posición, bien entrenados los papás y todo, van allá, un ejemplo, a Turcán y se pierde porque no hay quien les haga, ¿sí? Entonces, generalmente a esos, o sea, nosotros tendríamos que hacerle los controles a estos niños cuando salen con el alta, como les digo, a las 24 horas, después a las 48, después a las 72 horas.
Después cada semana hasta que cumplan las 40 semanas. Después cada 15 días si los niños no suben de peso. Luego cada mes, cada mes, cada mes hasta que cumplen un año. Pero en cambio la mayoría de la gente, sobre todo cuando viven afuera, tienen otros niños, es más difícil llegar, entonces más complicado. Pero ya se les manda direccionando con todo, bien entrenados los papás se les manda a otras partes, a Esmeraldas, y eso que ellos están capacitados para ello, no, no lo hacen. Les mandamos a Santo Domingo, igual, no lo hacen, que el calor, que no sé qué. Les mandamos a Tulcán, que no, que ya les visten porque está haciendo mucho frío, que no sé qué, o sea, no se hace un verdadero seguimiento. Entonces, como yo ya salí de la consulta, ahora el extra hospitalario en la consulta a veces le hacen, a veces no le hacen. Más lo que luchamos aquí en el intra hospitalario, pero igual. Eso no es solamente para dentro del hospital. Si ustedes tienen a un niño de peso bajo, un niño prematuro que, ¿qué le digo? Peso bajo entre 2000, 2200 hasta 2500, usted le puede hacer. Un niño prematuro de 36 semanas, 35, 36 semanas le puede hacer. Porque en cambio es la regla menos de 37 y menos de 2500 gramos. Entonces, en el intrahospitalario tenemos niños de 1000 gramos, de 900 gramos y están en el plan, pero hay otros también más grandecitos. Entonces, vean, es una oportunidad que ustedes la pueden emplear a nivel nacional, en la costa, en la sierra, donde sea. En la costa siempre teniendo la precaución del sudor, porque a veces la mamá suda, el papá suda y el niño también suda, entonces no necesitan bañarse sus niños porque se me van a enfriar, pero en cambio la mamá o el papá sí, entonces tienen que estar siempre bien limpiecitos para que le podamos poner en el contacto piel a piel. ¿Alguna otra novedad? ¿Alguna otra pregunta? Parece A que ya no lo ver, perdón, Le decía que parece que no, que ya no pregunta. no le escuché. Ah, no, le iba a decir que ya tal vez los chicos ya no tienen preguntitas. Ah, ya, bueno, yo sí tengo una pregunta para Leonardo. Leonardo, ¿cómo haría usted para dormir o qué le indicaría para dormir a una mamá en plan canguro? ¿Cómo le indicaría que duerma la mamá cuando tiene un niño en plan canguro? Doc, como usted nos dijo, lo de la posición que ve que ponerla vertical y entre los senos, tal vez con el niño encima de ella. Ujú. Eh, pero también he escuchado que las mamás a veces se quedan dormidas encima de los bebés y los pueden matar, entonces no sabría muy bien cómo hacerlo. Tal vez en camas separadas o sí tienen que estar pegaditos. Ajá, ¿y por qué no me pregunta eso? No se me ocurrió, Doc. Ahora, generalmente nosotros deberíamos hablar un poquito del colecho. El colecho generalmente es que los niños duerman en la cama de los papás. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos a favor del colecho, ¿sí? En cambio, hay otras sociedades como, supóngase, España, hay la Sociedad Española de Pediatría, en la que dice no al colecho, por lo que usted me dice, que muchas veces las mamás, por el cansancio, pueden aplastar a los niños, ¿sí? Entonces, en cambio, yo les preguntaría, ¿alguna de ustedes, chicas, tienen hijitos? ¿O alguno de ustedes Creo que tiene nadie, nadie? nadie del curso creo que tiene hijos, Doc. Ya. Entonces, pero a veces tenemos sobrinos. Y es bien bonito coger y dormir con los niños. A lo menos los niños es bien calientitos, son calientitos y en estas noches frías es muy bonito dormir con los niños. A veces uno sobre otro y todo es muy bonito, ¿sí? Entonces por eso es la pregunta.
Cuando las mamás tienen hijos, las mamás dicen sí al colecho. A pesar de que yo duerma con los niños en el cuello, que me pongan los pies en la cara, lo que sea, sí me gusta porque es un buen compartir, es algo bonito. Pero en cambio las mamás o las personas que no tienen hijos dicen no, porque le puedes aplastar, lo que dice la Sociedad Española de Pediatría, ¿sí? No porque se les pueda aplastar, porque hay un cansancio extremo. Como es el cansancio extremo, un ejemplo es cuando la mamá pasa primeriza, cuando pasa 12, 24 horas en labor de parto y no puede descansar, no puede dar a luz y intenta y a veces no pasan los dolores y está tan cansada que cuando da a luz le ponen al niño en sus brazos, la señora sin darse ni cuenta, ella misma puede aplastarlo o ponerle mientras le está dando de lactar al bebé, le puede ahogar, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que dice la Sociedad Española de Pediatría, no, porque los niños pueden ahogarse y está más en relación con una muerte súbita de lactante. En cambio nosotros sí, decimos sí, porque la mamá en plan canguro generalmente tiene o la mamá o el papá, el niño está en la posición vertical estricta, pero los papás deben estar acostados, no como siempre, en una forma horizontal o con una almohadita nomás y no, tienen que estar sentados. Tienen que estar sentados de tal manera que no tenemos la posibilidad de que le podamos aplastar ni que se pueda ahogar. Teniendo la precaución, eso sí, de que el niño siempre está viradito a la cara para un lado o para el otro y que también tenga la posición de olfateo, para que el niño no tenga problemas en la respiración y en la deglución, ¿sí? Entonces nosotros ahí no hemos encontrado una relación entre, ¿cómo se llama?, el plan canguro y niños fallecidos por aplastamiento. Pero sí hemos encontrado o sí tenemos niños fallecidos en plan canguro por una mala posición o porque se han enfriado y ni se han dado cuenta los papás porque el niño estaba frío y estaba en una mala posición. El niño ya estaba muerto o no amaneció muerto, ¿sí? Entonces por eso se le explica a los familiares, a la mamá, al papá o el cuidador, que siempre tiene que ser una persona que tiene, o sea, que tiene que venir, tienen que hacerse relevos, porque es algo bonito, algo hermoso tenerle en el pecho al bebé, pero también es cansado. Y recuerde que le vamos a tener en esta posición ya en la casa hasta que cumpla 40 semanas o hasta que cumpla los 2.500 gramos de peso o hasta que el niño mismo empuje, rasguñe y ya quiere salirse de ahí, ¿sí? Entonces, eso es, cuando los niños van a dormir, generalmente el papá y mamá o el cuidador tienen que hacer el sacrificio de dormir casi sentado y no acostado como siempre, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era Doc, el uniforme del niño? era Doc la gorrita, los escarpines y la mantita de un canquito. Generalmente es un chalequito, la gorra, el chaleco, los escarpines y siempre un pañal. ¿Por qué? Porque los niños pierden calor por la cabeza, por la espalda y por los pies. No necesita guantes, no necesita zapatos, los zapatos no necesita hasta que tenga un año de edad, hasta cuando camine, pero sí necesita medias, escarpines, botines, polines, lo que sea, pero necesita siempre. Además de eso, necesita colocarse bien calentito con la fajita puesta en la mamá y una cubierta encima de todo eso, del bebé, de la fajita y todo, para que le dé calor. Recuerde que la mamá, el papá o el cuidador pasan a ser una incubadora humana, o sea, la temperatura de la mamá o del cuidador le van a pasar al bebé. Entonces, cuando esté haciendo frío, no es necesario vestir al bebé. Tiene que cobijarse más, taparse más para que la temperatura suya le vaya a pasar al bebé. Cuando esté haciendo calor, no necesita al bebé sacarle el uniforme y tampoco sacarle la cobija, no.
La mamá es la que tiene que sacarse. Si es posible sacarse todo, solamente estar con la fajita, pero el bebé siempre con el uniforme puesto. Si es posible con la fajita que le proveemos, y si no, siempre tienen que estar con una ropita que le mantenga un poquito en presión al pecho de la mamita, y generalmente no necesita ni siquiera bañar al bebé, ¿sí? Se le baña cuando el bebé ya tenga más de 2.000, por lo menos más de 2.300 gramos. Y si no, es necesario esperar hasta que tenga 2.500 gramos. ¿Sí? Bueno, ¿no tienen más preguntas? Bueno, espero que les sirva. Ya en la práctica ya vamos a ir poniéndole poquito a poco empeño en esto, porque ustedes sí tienen que aprender para que apliquen en las comunidades donde ustedes van a ir a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedar ahí, nos veríamos el día miércoles, si es posible, a las 3 de la tarde. Tal vez ustedes saben si van a darles vacaciones o nos vamos hasta el 23. Sí, Doc, hasta donde nos habían tenido la información es que sí tenemos hasta la próxima semana. Ya, listo. Muy bien. Entonces nos veríamos el día miércoles a las 3 de la tarde, chicos. Sí, Doc, queríamos también, si queríamos pedirle un favor, Doc. Tal vez si habría la posibilidad de que la prueba de este miércoles la podamos tener la otra semana, debido a que sí, Doc, esta semana estamos, el día miércoles también tenemos unas pruebitas también que nos chocan. Nos gustaría también si poder pararnos para la pruebita de Neo también, que si no Ya. Bueno, menciona no, usted. no hay problema. No hay problema, chicos. Listo. Con gusto. Entonces nos veríamos solamente el día miércoles, y vengan estudiando siempre. Estudien el examen físico, las personas que vienen a la rotación. Lean la clasificación de los prematuros. Recuerde que nosotros tenemos niños, la clasificación de todos, niños histéricos, niños con dificultades respiratorias. Entonces vengan leyendo, ¿ya? Listo. Cuídense mucho, nos veremos el día miércoles. ¿Sí? Listo, doctora, muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana, que estén bien.